cómo hacemos el diagrama y cómo lo codificamos en Python. Exacto. Bueno, entonces acá tenemos 1000 usuarios, pero como les decía, este 1000, no siempre el hasta de un for va a ser una constante, puede ser una variable también. Nosotros hacemos un leer previo, como en este caso, de cuántas materias hay, y podemos hacer un para desde 1 hasta X. O sea que en el hasta, en el desde y en el hasta, podemos combinar constantes, variables, expresiones, operaciones matemáticas también. En este caso sabemos que hay 1000 usuarios, y por cada uno de esos usuarios nos van a ingresar cuánto consumió el mes pasado y cuánto consumió el mes actual. O sea, es como que ustedes pasan por el que toma los datos en el medidor de la EPE, les abre la tapita, y el mes pasado leyó, no sé, que el acumulador iba en 10.252 kilowatts. Y pasa este mes y le dice 10.311, porque es un acumulado, ¿no? Es una ruedita que va girando y va acumulando un contador progresivo. Entonces, para saber cuánto nos tienen que facturar en este mes, tenemos que hacer la diferencia de la lectura actual respecto de la que teníamos de la lectura anterior. Por ahora eso nosotros lo vamos a ingresar a nuestro programa como si alguien los tiene anotado en una planilla. De la diferencia de los kilowatts registrados en este mes y de los que ya teníamos anotados el mes pasado, ahí van a salir los kilowatts consumidos en el mes. Y eso lo tenemos que multiplicar por el precio. Y ahí nos va a dar el importe a cobrar. Y también el consumo, ¿no? El consumo está en kilowatts. El precio, ¿dónde lo pondrían? ¿Adentro del para o afuera? La lectura del precio. Afuera. Claro, porque es el mismo para todos. Y adentro del para tenemos que poner las dos ingresos de consumo del mes anterior y de consumo del mes actual. Y vamos calculando la diferencia, multiplicando por el precio, y ahí lo informamos. Pero todo eso dentro del para, porque cuando el para da la vuelta y se produzca la próxima iteración, nos vamos a pisar estas variables. Entonces la tenemos que ir cargando, calculando e informando, pero adentro del proceso iterativo. Después vamos a ver, cuando termine el trabajo práctico 1, que hay otro tipo de variables, por eso se llama la materia de algoritmo y estructura de datos, que nos va a permitir tener registrado en la memoria todos los datos, sin tener que perderlos. Y después sí lo podemos trabajar o procesar. Eso se llaman arreglos o matrices, que son como variables, pero que pueden admitir múltiples valores internamente. Y vamos a acceder a cada uno de esos valores por medio de un índice o un subíndice. Entonces, vamos a resolverlo. A ver, por acá. Entonces, esta es la práctica 1, todavía estamos en la 1. El para. Este es el ejercicio. ¿Cuál es? Estamos haciendo el 5, ¿no? El 5. Bueno, ahí estamos. Entonces, primero vamos como vieron, cambié de programita, porque el anterior no tiene una estructura idéntica a las nuevas que vamos a ver, así que tenemos que cambiar. Este es más rústico. Hemos visto. Pero va a servir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿qué cosa? Leer Precio. el precio del kilowatt. Ese precio único. Esto después, cuando se hace en la realidad, no es que estamos ingresando todo esto cuando hacemos un programa. Eso lo tenemos registrado en una base de datos y lo vamos recuperando. Pero para ahora, para nosotros, lo tenemos que leer, porque no lo podemos sacar de otro lado. Y ahí aparece la estructura para. Nosotros, como sabemos que tenemos 1000 usuarios, tenemos que ir desde 1 hasta 1000. Y de 1 en 1, ¿no? Vieron el paso o el step después vamos a ver que podemos hacer saltos de A2, de A3, de A5, podemos ir desde 1 a 1000, podemos ir desde 1000 a 1 y hacer saltos negativos. Todo eso son variables posibles, depende del lenguaje después cuando lo implementemos. Lo vamos a borrar acá y hacemos desde 1 hasta 1000. O sea que acá estamos indicando que vamos a iterar 1000 veces. Y siempre necesitamos una variable de control. Esta variable, esa que yo le llamo I ahí, normalmente se llaman I, J, K, etc.,
esa variable internamente se va a ir incrementando de a uno, por la forma en que lo escribimos al para, y lo hace solo, no tenemos que ir acá adentro e incrementar el valor de la variable. A veces la podemos usar o a veces no. En este caso no la vamos a utilizar, pero sí tengan en cuenta que esta variable i, que se llama variable de control o de iteración, se incrementa solito en cada vez que termina el bloque de sentencia. Y acá adentro pueden poner una o varias sentencias, la que ustedes quieran. En particular, ¿qué sentencia deberíamos colocar? Leer los kilowatts anterior. Tenemos que hacer dos leer. Lo del mes anterior y... Claro, lo del mes anterior al actual y después la resta entre ambos. Leer el mes anterior. Leer el mes. Un cachito, ¿eh? Ahí me están. Vino Mercado Libre. Bueno, ya está. No tengo que salir. Mes anterior y mes actual. Lo que viene acá es el valor, es la cantidad acumulada del medidor de la EPE, ¿no? Del cuánto dice, vamos a poner acá, medida del mes actual. Es una cantidad de kilowatt. Y esto también es otra cantidad. Queda medio largo el nombre de la variable, ¿no? Bueno. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que viene acá? Es una cantidad determinada de kilowatt que la vamos a sacar del medidor. Pero ese medidor va progresivamente aumentando. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es el consumo. ¿Cuánto consumimos este mes? ¿Y cómo lo podríamos calcular a ese consumo? La resta, la diferencia entre lo actual y lo anterior. Claro, esa variable que quedó medio largo, medida. En Chapin, ¿podemos poner comentarios? No. No, normalmente no se ponen comentarios. Se pueden hacer aclaraciones a los costados, sí, pero dentro del chapín, no. Si quieren, por ejemplo, a la derecha del chapín le pueden poner algún simbolito como las 2 barras paralelas o el numeral de Python y pueden hacer algún comentario. Profe, pero no es necesario hacer eso, sí, poner las dos cositas. El numeral. No, pero es para indicar, para el que está leyendo el chapín, que ahí hay un comentario. Digo yo, se me ocurre. Algo que indique que estamos comentando. Si no, tienen que escribir al lado algo. Pero la idea justamente del chapín es que si es lo suficientemente claro, con las estructuras de control que estamos usando, uno lo debería poder entender. Por supuesto que vamos a tener la descripción de qué es lo que tiene que hacer también de manera narrada. Entonces, esta es la manera lógica de resolverlo. Porque vos qué quisieses comentar, lo que hay adentro de la variable. Claro, porque por ejemplo, kilowatt actual o cantidad de clientes, yo lo hice un poco más universal, claro. Y lo puse 1000, le di una cantidad de clientes primero para que después sea de 1 hasta esa cantidad y está bien. Para el que lo lea. Claro, está bien, sí. Sí, se puede poner abajo, por ejemplo, como una especie de glosario. Entonces vos pones el nombre de la variable, 2 puntos, y qué significa. Así como ponemos arriba a veces el tipo de dato que esperamos que tenga la variable. Este sería, entonces hacemos la diferencia. Lo que leímos actualmente en el medidor menos la medida que teníamos del mes anterior. Esa diferencia, que si llega a ser negativa o 0, quiere decir que nos trucharon el medidor, ¿eh? Porque se supone que cada vez el mínimo consumo que hay, el medidor sigue contando progresivamente. Si acá da negativo, porque algún problema hubo un toque de medidor ahí. Y ahí tenemos el consumo. Esto es indistinto, ¿no? En el orden que lo lean, uno u otro, actual, anterior, anterior o actual, sí tiene que estar la diferencia después. Una vez que tenemos este consumo, que es un número en representativo de los kilowatts consumidos en el mes, y ya sabemos cuál es el precio, que es único para todos, el precio del kilowatt,
podemos calcular esto que nos están pidiendo, que es el importe a abonar. El importe a abonar, ¿cómo lo podemos calcular? Ya tenemos todos los datos. El precio por el consumo. El precio del kilowatt, acuérdense que siempre tiene que respetar el mismo nombre de la variable, que la definimos nosotros como programadores, pero tenemos que respetar en todos lados exactamente igual. Por el consumo, que es algo que calculamos previamente. Y ahí ya tenemos el consumo del mes y el importe a abonar, pero de un abonado, de un medidor. Entonces, cuando da vuelta, vamos a volver a leer una nueva lectura anterior y actual del próximo abonado. Vamos a hacer el cálculo de estas dos variables. O sea que antes de que termine este para, nos está faltando un paso importante, porque si no lo vamos a perder a las variables y no lo vamos a poder recuperar más, por lo que sabemos hasta ahora. ¿Qué paso nos falta? ¿Exhibirlo en pantalla? Claro, si no lo mostramos, vamos a estar cargando el dato y ya que calculamos el consumo y lo que hay que abonar, lo que está esperando el operador es decirme cuánto tengo que cobrar. Entonces lo termina de anotar en la planilla, por ejemplo. Carga estos datos y el programa te dice cuánto es la factura. En un sistema real después, como les digo, estos datos normalmente se recuperan de una base de datos y lo que va a hacer el programa es generar una factura, la va a guardar y la va a emitir. Y empiezan a emitir toda la factura para que después le vaya llegando al domicilio o le dispare el PDF por mail y acá le llega el domicilio de cada uno y le dispare al banco para que en el home banking te empiece a aparecer las nuevas facturaciones generadas. Y después te llegan dos facturas. Lo que van generando. Entonces lo que falta es eso, justamente mostrar o exhibir. Y lo que tenemos que mostrar, acá nos están pidiendo que mostremos el precio del kilowatt, el consumo y el importe. Entonces, tenemos que, para nosotros es precio kilowatt, que se ingresó al principio del programa y es único, el consumo que lo calculamos acá y el importe a abonar que lo calculamos después. Después cuando lo hagamos en Python le podemos poner todos los cartelitos que querramos, pero básicamente y esencialmente el programa hace eso. Se lee por primera y única vez el precio del kilowatt y después se va a hacer 1000 veces todas esta secuencia. Vieron que acá tienen una secuencia, es como si lo hubiésemos hecho para un usuario. Tenemos la lectura del medidor anterior, el actual, el cálculo del consumo, el cálculo del importe a abonar y lo mostramos. Acá me quedó. No sé, una pregunta. Por ejemplo, si queremos usar este programa, este algoritmo, toda la vida, no tenemos que poner un for. Y depende, porque si vos lo vas a hacer para una determinada cantidad de usuarios, lo que podrías hacer es poner así, cada mes que vayas a facturar lo tenés que usar. Pero vos podés poner, leer cantidad de usuarios. ¿Cuántos usuarios vas a facturar? Por ejemplo. Y también el precio, ponerle que aumentó. Y sí, pero eso el precio lo cargas acá, porque esto lo vas a tener que correr todos los meses. Entonces, cargar el precio, cargar el usuario y podés poner la cantidad de usuarios acá. Y eso ahí lo hace más genérico. Por ejemplo. Pero después, en la realidad, para usarlo siempre, lo que se hace es usarlo con una base de datos, donde vos tenés guardado adentro de la base de datos, no sé, el gerente de facturación cargó en un lugar de la base de datos cuál es el precio de cada mes. Después va a tener registrado, a medida que ustedes van pidiendo medidores, otro proceso de la organización te va cargando cada uno de los usuarios activos que tienen medidor. Después otro va pasando físicamente por los medidores y con un celular va cargando el consumo actual de cada mes. Y también se va guardando todo en la base de datos. Y después recién llega un proceso de facturación, que sería más o menos el que estamos haciendo nosotros, donde no vamos a hacer la lectura del precio que alguien lo tipee, sino que vamos a conectarnos a la base de datos, vamos a recuperar el precio que cargó el gerente para facturar este mes. Vamos a ir recorriendo todos los usuarios que estén activos en ese momento, porque algunos se activan nuevos, otros se dan de baja.
vamos a buscar la última factura que le hicimos el mes pasado, y ahí vamos a tener el medidor anterior, la medición anterior. Vamos a buscar la nueva medición que nos hicieron desde una aplicación móvil. Todo eso se va armando en un repositorio único de información. Y hacemos el cálculo y generamos una factura y lo mandamos a imprimir una a una o en lote, o le mandamos el mail con el PDF, como les decía, de la factura al consumidor. O sea que ahí se va armando todo un sistema integrado donde van apareciendo distintos actores. Todo eso lo van a ver el año que viene en el análisis de sistema. O como están viendo, no sé si llegaron a ver todavía cursogramas en el sistema de organizaciones. Entonces distintos procesos van interactuando y lo que va centralizando la información es en una base de datos. Ahora lo que estamos haciendo son programas más simples con las herramientas que tenemos. O sea que lo tendríamos que hacer como una especie de carga manual para poder hacerlo. Esta sería otra manera, ¿no? Hacerlo no para 1000, sino para, como el ejercicio siguiente, para una cantidad variable de usuarios cada vez que vayamos a trabajar. Pero para acotarnos directamente al enunciado, ¿pero se puede borrar? Sí. Ustedes lo van a poner de 1000. Por supuesto que cuando lo programemos no vamos a dejar el 1000 porque no lo vamos a probar, y para probarlo que funcione vamos a hacer 1000 ingresos. Se pone un numerito más chico, se ejecuta todo esto, y si vemos que funciona, cuando lo vamos a terminar de grabar o si lo tendremos que entregar a un cliente, le ponemos el número que corresponde. Bueno, ahí está. Este sería el ejercicio 5. ¿Cómo lo programaríamos en Python? El 5. Bueno, vamos a sobreescribir este, después lo grabamos. Tendríamos una lectura, que sería el precio del kilowatt. Esa lectura previa, ¿no? Vamos a tratar de hacer. Vamos a hacer así, precio, kilowatt. Bueno, respetamos las mismas variables. Cuando hagan el trabajo práctico, cosas que pasan en años anteriores, uno mira el algoritmo, el chapín, y tiene un determinado formato, más o menos un funcionamiento lógico aceptable, y después cuando va y mira el Python no tiene nada que ver en lo programado con lo que está diagramado. Entonces decís, no, pero lo que pasa es que uno del grupo le tocó hacer chapín y el otro hizo el programa directamente en Python, y después no coincide absolutamente con nada, los nombres de variables, las lógicas que usaron. Ya la idea de cuando ustedes entreguen el trabajo práctico en Python es que sea la codificación de lo que diagramaron y pensaron lógicamente previamente en chapín. Que trabajen en grupo no quiere decir que si, bueno, vos haces el Python y yo hago el chapín y después no va a coincidir nada con nada. O sea que se hacen esas dos etapas. Primero la diagramación lógica y el pensamiento lógico de la solución, y después cómo lo codificamos, como estamos haciendo ahora, por ejemplo. Bueno, y ahí tenemos el para en Python tiene esta estructura. La palabra reservada for, la variable de control, que esta variable le pueden poner el nombre que ustedes quieran, la palabra reservada in range, en el rango, y para nosotros queremos que itere en el rango desde 1 hasta 1000. Ahora vamos a ver ahí el tope que tiene un comentario para hacer. Y adentro del rango de la iteración, lo que tenemos que asegurarnos es que todo lo que pongamos acá, de manera indentada, o sea, vieron que está tabulado acá, lo va a tomar como si fuese que pertenece adentro de la cajita que está acá. Profe, una pregunta. Sí. Ahí en Python pusiste de 1 hasta 1000, pero de 1 hasta 1000 no daría 999. Sí, en por eso Python. les dije, después vamos a ver el comportamiento que tiene este. Después lo vamos a bajar al número para probarlo, no ya está cargando 1000 datos. Y van a ver que vamos a tener que hacerle un retoque a esto. El que ya vio el video sabe que hay que pasarse. Profe, ¿podés volver a donde le hiciste el chapín? Que te quiero hacer una pregunta sobre eso. Bueno, Cuando multiplicabas consumo por el precio, ¿no perdés el valor de consumo que le habías dado antes? no. Cuando ustedes No se van a pierde. asignar un valor a la variable, tienen dos maneras. Cuando lo leen o cuando lo asignan a la izquierda. Acá estamos cargando consumo. Acá no lo estamos cambiando. Acá todo lo que se está actualizando no importa abonar. Cuando Listo. lo ponen a la derecha o lo ponen en un mostrar, lo que se hace es, se supone internamente, va a buscar el valor almacenado en la variable en la memoria y lo trae hacia el programa. Cuando lo usamos de este lado. O en un mostrar, por ejemplo. En cambio, cuando hacemos un leer, el proceso es inverso.
va y guardamos los datos en la memoria, representados por esta variable, ahí sí estamos haciendo lo que se llama una asignación externa, o cuando está a la izquierda, ahí estamos pisando el valor, los dos casos, ¿no? Acá con una asignación externa y acá lo que llamamos una asignación interna. Lo que había en consumo, acá, la primera vez no había nada, pero cuando estamos iterando por la vez 500, el valor que había antes se va a pisar con la nueva diferencia. Siempre estas variables simples almacenan un valor a la vez y se puede ir cambiando y pisándose. Pero tienen que estar al lado izquierdo, producto de una asignación o en un leer. Si están del lado derecho o en un mostrar, no cambia el valor de la variable. La estamos usando al contenido. Dale, gracias. Bueno, entonces todo lo que pongamos acá se va a repetir iterativamente. Pero si lo ponemos de este lado, y acá hacemos un print, no, esto se va a ejecutar una única vez, pero después que termine el ciclo repetitivo o iterativo. Vamos a poner como las películas. No poner más esto, ¿no? Antes. Entonces lo que tenemos que hacer es esto que está acá. Hacer 2 lecturas, 2 cálculos y un mostrar. Vamos a copiar acá. Tengo que hacer 2 lecturas, este cálculo acá, 2 cálculos, así no nos olvidamos, y un mostrar. Las lecturas que tenemos que hacer, vamos a copiar el nombre de las variables. Vamos a poner acá, y el mensaje es lectura mes anterior, del medidor, ¿no? Estamos hablando. Y esto que vamos a poner de este lado es la del mes actual. Y acá se llama, no pongan el mismo nombre de variable porque si no van a perder el valor, ahí sí lo van a perder al valor anterior. Y acá ahí los números pueden dar real. Sí, depende. No, los medidores en kilowatt no son decimales, salvo los digitales, creo que son números enteros. Van de a un watt sumando. Me parece que son enteros. El que va a dar real es este. Este sí puede ser real. El precio, no sé, 10,50 por ejemplo. Por lo tanto, el consumo acá lo va a tomar como entero, que va a ser la diferencia del actual menos el anterior, no al revés, porque si no va a dar un número negativo. Y ¿cómo le pusimos acá? Importe abonar. Ya que está, lo copiamos. No lo afuera, ¿no? ¿Escuchan? No. El precio de kilowatt por el consumo. Esta variable se tiene que llamar igual. Estas iguales. Estoy mirando por las dudas que haya copiado mal. Y el importe abonar, esto obviamente, esta simbología no tiene sentido. Python no sabe lo que es, pero la asignación es el igual. Vamos a dividirlo en 3 print. Entonces vamos a poner precio del kilowatt y vamos a ponerlo este acá. Si bien a nivel de Chapin nosotros podemos mostrar único, donde estamos diciendo qué es la salida que queremos mostrar, ya después a nivel de programación ustedes pueden ir haciendo todos los mensajes de entrada y de salida más prolijos, ¿no? Incluso pueden hacer 3 prints distintos. Barra N. Si no, ponerle un enter y que aparezcan todos abajo. Sí, Con son la barra distintas N, maneras de hacerlo. Pueden poner un barra N para hacer un salto de línea en el mismo print, pero eso para que no quede muy largo en la escritura casi a la derecha. Son todas formas alternativas de hacerlo. Consumo y importe abonar.
supuesto que le vamos a cambiar las variables acá, ¿no? Porque de esta manera, copiando y pegando, ustedes se aseguran de tratar de evitar algunos errores de tipeo, no todos. Ahora cuando empecemos a ejecutar vamos a ver si falta alguno. Y esto se lo dejé acá abajo para que vean que está fuera del ciclo iterativo. A veces en Python, cuando están trabajando con Sublime Text, tienen que tener la precaución de que no queden espacios y tabuladores, porque ahí empieza a tener problemas. Y fíjense que la variable esta no la estamos usando. Podríamos poner, por ejemplo, así, el consumo del usuario y así la usamos. Para ¿qué va a aparecer acá? El consumo del usuario 1, el consumo del usuario 2. Van a ver que esta variable se puede usar acá adentro y que se incrementa solita, que es la característica que tiene esta estructura del para. Y acá podemos poner el consumo del usuario ahí es, vamos a ponerla así, coma, consumo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Si el precio de kilowatt cambia, ¿por qué lo ponemos dentro del for? Se cortó. ¿El precio del kilowatt qué? ¿Esto? Que si el precio del kilowatt es siempre el mismo, ¿por qué lo ponemos dentro del for? Y porque tenemos que hacer caso al analista funcional que dijo que quiere mostrar el precio, el consumo y el importe. Para que vea el que está mirando, decir, como tuve este consumo y sale tanto el precio, me da esto. Como para tener los tres valores. Nada más que por eso. Listo. Lo podemos poner al revés si quieren. Consumí tanto y después lo podemos poner con forma de versito. Como vos consumiste tanto y el precio era tanto, entonces te dio tanto. ¿Te acuerdan cuando respondíamos en la primaria la respuesta? Bueno. Profe, el print ese también se puede poner todo junto si querés. Sí, es lo que decíamos antes, un solo print, todo así, pueden poner barras N acá, que va haciendo salto de línea. Pasa que empieza a quedar todo un camino muy largo, lo pueden poner en 3 prints distintos, en el orden que ustedes quieran. Todo eso, lo importante es que esté la salida acá. Y lo que estén usando sea después de haberlo calculado. Y por supuesto que este cálculo sea después de haberlo leído. Esto lo pueden hacer en un orden inverso. Pueden poner la lectura anterior y actual o al revés. No podrían dar vuelta a este cálculo, porque si están usando la variable consumo para calcular el importe, previamente lo tienen que calcular el consumo. Y previamente tienen que leer. Esas sí son las precauciones que tienen que tomar, si no, no le va a funcionar. El precio del kilowatt, como ahí decía su compañero, va arriba, solo, una sola vez el ingreso. Después sí lo vamos a ir mostrando, aunque él siempre va a ser el mismo. Pero es por una cuestión de ir viendo por qué me dio este importe. Y otra cosa que vamos a hacer antes de ejecutarlo es cambiar este número, ¿no? Vamos a poner 5 nada más, acá. De los que ya estuvieron viendo el para, en los videos, los apuntes o el miércoles con Claudia, ¿cuántas iteraciones me va a producir así como está? 4. 4. Porque pero esto es solo en Python, ¿eh? Ustedes si quieren iterar 5 veces, acá ponen de 1 a 5. O 1000 veces ponen de 1 a 1000. En otros lenguajes también es así. De 1 a 5, de 1 a 1000. El Python tiene la característica, la particularidad, de que este valor que está acá es el extremo superior, pero no incluido. En este caso llegaría, es como si hubiésemos puesto un menor a 5. O sea, no lo incluye, no es un menor igual. Por lo tanto, va a iterar desde 1 a 5, pero lo va a hacer 4 veces. Cuando llega el valor a la quinta iteración va a salir, pero no la va a hacer. Vamos a cambiar acá, porque si no voy a pisar una... vamos a ponerlo en descargas. Y este es el ejercicio 11. 5, digo. Bueno, vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. No dio error. Bueno, el precio del kilowatt. Por ejemplo, supongamos que vivimos en Estados Unidos, en Europa es bastante bajo, 11,75. Para probar no está bueno esto, porque después de hacer los cálculos tenemos que hacer 1 a 1 después para comparar. Pero es para ver si está tomando bien los valores reales.
Antes tenía 100 y ahora tiene 200. Ya consumió 100. Acá le pueden poner en el print la unidad de medida, ¿no? 100 kilowatts. El precio es 11.75 y el importe a abonar es 100 por 11.75, por lo tanto me da 1.175. Y ahí me pide la nueva lectura del medidor, pero ya de otro usuario. Después se pueden importar librerías, hay que hacer medio un lío para poder borrar la pantalla y hacer menú y todo eso, pero después ya la vamos a ver más adelante. Ahora estamos poniendo, vieron que acá apareció 1. Entonces el otro que consume, y ya no me pide el precio, porque esto ya pasó. Y no aparece este prim. O sea que estamos dando vueltas por acá adentro. Ya estamos en la segunda vuelta. Buenísimo. Si yo quiero un detalle meramente visual, quiero dejar un espacio, por ejemplo, importe abonar, lectura del mes anterior, para que ahí vuelva un espacio, dejo un print en blanco. Claro, sí, acá, después del último, acá le pondríamos un /n, con entre comillas, o un print, paréntesis, así. Podemos hacer así, ¿no? Un par de prints si quieren, y si no, varios /n acá dentro de la comilla. Bueno, Profe, ¿qué? las variables en el Python, cuando hagamos el trabajo práctico, el parcial, ponele, hay que ponerlas siempre. Y sería conveniente. Así queda bien, por ejemplo acá, precio kilowatt va a ser de tipo real, y esta variable que está acá, y diferencia de enteros, siempre va a ser entero. Estas tres variables van a ser de tipo entero. Aunque en el Python no se declaran, en otros lenguajes sí. Y acá hay otra variable que es el importe, que va a ser real, ¿no? Porque al multiplicar un entero por un real, yo tengo que prever que sea real. Pero vieron que acá ni siquiera las definimos, ni las declaramos. En el Pascal hay que identificarla sí o sí, o en cuál era. Sí, en Pascal se declara, en C también, en Java, en la mayoría de los lenguajes, bueno, la mayoría no, en algunos lenguajes se declaran las variables, qué tipo de datos van a ser, o qué estructura de datos. En este lenguaje no, en otro lenguaje orientado a la web, como JavaScript o PHP, tampoco. Se llaman lenguajes débilmente tipados porque no necesitan de la asignación de un tipo de datos. El tipo de dato lo toma internamente con la primera asignación. En este caso va a ser flotante en ese momento. O va a ser entero acá. Si no le ponemos nada y le sacamos este entero, el valor que toma esto, el tipo de datos, lo toma como string. ¿Se acuerdan que si no le ponemos nada, lo cargamos? Lo toma como una cadena de texto, pero si después vamos a hacer operaciones algebraicas, no va a dar error. Entonces, por eso le estamos haciendo esto que se llama cast, o paseo, o conversión. A eso que ingresamos, lo pasamos a real o a entero. Tampoco lo que estamos haciendo acá es validar. No le estamos poniendo un entorno y asegurarnos de que no nos pongan cualquier cosa, que eso lo vamos a ver ya a partir de la clase que viene. Estamos asumiendo que nos están ingresando valores lógicos. Por ejemplo, acá tendríamos que, después de hacer este ingreso, validar que el segundo sea mayor que el primero, porque si no hubo un problema. Mientras el primero sea menor que el segundo, no lo tenemos que dejar seguir. Ahí aparece la estructura while. O repetir hasta que el segundo sea mayor que el primero. Si no pasa eso, no lo dejo avanzar, le explico que está mal y le vuelvo a pedir el dato. Bueno. Y ahí me equivoqué, porque puse 2 prints seguidos. Esos son otros lenguajes. En otro lenguaje vos podés hacer así, por ejemplo. Hacer así, pero porque tienen señal de fin de sentencia, como C, por ejemplo. Lenguaje C. Acá no. Acá tienen que tener una línea por una sentencia por cada línea. Y esto los estamos poniendo también adentro del for. O sea que el espacio lo va a dejar entre uno y otro. Después, para borrar la pantalla, creo que hay que importar una librería y que habilita un comando que borra la pantalla, pero no es necesario para el uso que le estamos dando al lenguaje. Vamos a poner 2, más fácil ahora.
habíamos dicho que el mes anterior consumió 100 y el mes actual 200, entonces el consumo es de 100, el precio es 2, me da 200. Ya que estos espacios son ahí lo que la autora decía, que poner un par de enters. Y acá ya estamos con el usuario 2. Vamos a poner que consumió 10 y 20, y ahí me dice el usuario 2 es 10, porque está haciendo esta diferencia, el importe siempre es el mismo, y me da el consumo. Y bueno, vamos a poner así, el mes anterior, el mes actual, y ya estamos en el usuario 3. Acuérdense que nosotros habíamos puesto 5 acá. Y mes anterior, mes actual, le doy Enter, me pone el usuario 4, el consumo, la diferencia es 1, el precio siempre es el mismo, me da el importe a abonar y salió. Miren que apareció el fin, y iteramos 4 veces. Eso es lo que les comentaba del tope, la particularidad que tiene en el asta del for. Normalmente uno lo que hace es, si queremos iterar 5 veces, hay 2 maneras. O le ponen el 6, porque saben que tienen que ponerle uno más, o para dejar representado en el código que vamos a iterar 5 veces, hacen esto. Le ponen más 1 porque estos son válidos, ¿no? Acá podemos poner variables, o podemos poner expresiones algebraicas. Si lo dejamos así y lo probamos, van a ver que ahí sí vamos a iterar 5 veces. Profe, en el caso de que quiera usar down to, ¿qué? ¿Cómo sería? ¿A vos te vacunaron con la vacuna china como a mí? Pues no se entiende nada. Hace 2 días me vacunaron, hasta ahora me parece que es fe. Sí, no, tenés problemas con la conexión o el micrófono, pero no se entiende nada. El internet. Yo decía que de 1 a 10 había 10 vueltas. ¿Está bien eso, profe? ¿De 1 a 10 qué? Había 10 vueltas. Para mí no está bien. De 1 0 a 10, había... no, de 1 a 10 hay 10 vueltas. Sí, eso es así. Pero en Chapin sí, en Python. No. Cuando lo van a programar en Python, tendrán que poner así. O ponen de 1 a 10 y le suman 1. Así no se confunden. Pero siempre las iteraciones son de 1 a 10. Se incluyen los extremos. En la diagramación lógica, en Chapin, ponen de 1 a 10. Y va a iterar, el i va a ir valiendo 1, después va a valer 2, hasta que vale 10. Se va a iterar 10 veces. Y cuando sale, es porque el i se pasó. Ya no vale 10. Después pueden poner abajo cuánto vale i cuando termine. En Python sería no hay que usar este i después, sino que se le podemos asignar un valor, un 0 por ejemplo, y lo podemos seguir usando, pero no es conveniente usar el i después de un ciclo porque eso después depende del lenguaje o del compilador. Profe. Sí. De 0 a 10 sería, ¿no? Para que dé 10 vueltas, sin sumar ningún número. Sí, por eso pueden hacer de 1 a 11, de 1 a 10 más 1, de 0 a 10. Lo que pasa es que acá, si pongo así, me va a poner el consumo del usuario 0, y va a quedar feo. Claro. Si no, si hago esto, pues tengo que poner acá i más 1. Y así pueden hacer todas las combinaciones que ustedes quieran, pero por ahí lo más lógico es ponerle de 1 a 10, acá dejarle 1, pero como este lenguaje necesita uno más, le pueden aclarar así. Pero eso es como ustedes quieran, ¿no? Son distintas formas de hacerlo. El problema es que después funciona. Esto que está acá, como lo armen, va a depender si yo uso o no el i. Del i. Estoy inventando, ¿no? Podemos hacer así. Usuario. Cosa así. A ver si no me equivoqué. Me parece que no. Sí, está el i. Falta la coma. Sí, acá. Ahí está.
Por ejemplo, si le queremos dar ese uso. O sea que tal lo vamos a poner acá. Lo repetimos. Acuérdense que las cadenas de caracteres van entre comillas. Y este es actual. Ahí está. Muy bien. Vamos a probarlo. Acá le dejamos 10. No, la prueba que nos quedaba era hacer 5 más 1. ¿no? Porque antes le habíamos dejado solo 5 y había iterado 4 veces. Entonces vamos a ponerle el precio, no sé, de 11 pesos, 11,50. Profe, te hago una consulta. Me dio un error. La línea 8. ¿Qué atajo de teclado usás para ejecutarlo así? Uso el control S para grabar. Sí. Y el control B larga, para ejecutarlo. Dale, gracias. Porque cuando lo instalé, no me acuerdo cómo hice, hace 2 años y quedó así. Pero bueno, eso no importa. También lo pueden ejecutar, como les decía, desde el idle de acá. Levantan el programa y lo ejecutan desde el idle de Python. Si no les anda la vinculación entre Sublime Text, pueden hacer así. Miren que está levantando. Acá me faltó, no sé por qué me dio errores. Y acá, por ejemplo, lo abren a un programa. Algunos de los que tenemos publicados ahí. Levantan el código fuente que hicieron en Sublime Text y lo ejecutan. Acá sería poner la tecla F5, ¿no? Si no, lo ejecutan por acá. Y ahí van a tener la ejecución del programa acá. O sea, pueden editarlo en Python, en Sublime Text, y lo pueden ejecutar abriéndolo desde el shell o el idle de Python. Y un error acá. A ver, input, paréntesis, comillas, coma y comillas. No sé por qué me da error. No es por esto, ¿no? Se dio cuenta. ¿Lo ven al error que da? También que estábamos. No lo encuentro, profe. A ver. Vamos a probar de nuevo. El error no es el 5 más 1. No, eso no. Módulo. Y se ve que no le gusta este cosito. Sí, puede ser. Parece que es. ¿Y qué es eso, profe? El circulito ese. Y para que diga primer usuario, segundo usuario. Así quería poner, pero bueno. Pero ¿qué le va a hacer? Pero eso no es una cadena de texto. Sí, pero se ve que algo no le gusta. Se rayó el Python. Sí. Bueno, si es quisquilloso, lo dejamos así y ya está. O cambiamos de lenguaje. Bueno. Si sigue dando errores, no era eso. Y le echamos la culpa al circulito. Sí, parece que era eso. Bueno, entonces teníamos la lectura del mes anterior, la lectura del mes actual. Volvemos, acá ya estamos con el i en 1. Vamos a poner de nuevo el segundo dato, el tercer dato. Vamos a poner el cuarto dato. Y antes ahí había salido, entonces ahora ya tenemos la posibilidad de un quinto usuario, digamos. Vamos a repetir, este consumió 111 y este 112, acá hubo tocada de medidor me parece, y consumió un solo kilowatt y ahí me dio el importe, y ahí terminó. O sea que
Fíjense que esta es lo que yo les decía, tienen que pasarse en 1 en el asta. Nada más que esa precaución. Bueno, ¿listo? ¿Están por comer ahora? Nada. No, No, falta, sí. falta. Muy temprano, profe. En 20 minutos. No, falta Bueno, una hora. ¿Una hora qué es? ¿Para comer? No, para comer no, para que termine la clase. Ah, pero qué estrictos que son. Ya se Uno quieren ir a tu teniendo clase, hambre. profe. Ya está, Para echado. mí ya estamos. Ya está. Para mí. ¿Cuánto vamos a hacer? Son todos iguales estos ejercicios. Bueno, a ver, otro que hagan. Para mí terminamos. Para mí ya estábamos con esto. Vamos a hacer uno Cuando más, ya el está. profe quiere ir, no se lo cuestiona. Profe, no sé, yo entendí lo de las funciones, pero capaz que hay alguno que todavía no lo entendió, que el otro día no lo dimos y todo eso. ¿Qué funciona? Lo de separar el programa. Ah, bueno, eso lo van a ver. También se los vuelvo a explicar el fin de semana, pero cómo hacerlo en Python también. Así que ahí lo miran ahí y lo volvemos a ver el viernes que viene. Si no. Así ahora Pues sí. aprovechamos con el para y ya lo damos por cerrado. Sí, igual lo decía por otras personas, capaz que no lo entendieron o no sabían. Tendrías que ser vos el delegado del grupo, me parece, el delegado gremial. Estás pensando en los demás. Muy bien. Vos hiciste el grupo de WhatsApp. El Ah, 19. profe. Que tiene fea pinta a simple vista. Dada una sucesión de n números ordenados en forma creciente, no consecutivos, hallar la máxima. Bueno, me van a hacer pensar acá, ¿no? Bueno, eso piénsenlo, lo hacemos el viernes que viene. Hallar la máxima diferencia entre dos números sucesivos. Eso hay que hacer un pensamiento profundo acá. Tiene una sucesión de n números enteros, ordenados en forma creciente, no consecutivos. O sea que lo que tenemos, vamos a abrir acá un Word. Viernes al mediodía, mira lo que me hacen hacer. Tenemos un orden creciente y supongamos que tenemos esta lista. 1, 2, 5, 11, son números enteros. La lista está en forma creciente, pero no son consecutivos. ¿Estamos? Ese sería el ingreso de datos. Y son n. ¿Estamos? No sabemos cuánto, pero n. Una vez que sepamos que el valor de n, podemos iterar desde 1 hasta n. O desde 1 hasta n más 1, en el caso de Python. Ahí lo único que vamos a hacer con eso es ingresarlos. Lo que pasa es que la diferencia acá es de 1, ¿no? Porque es este respecto del anterior. Acá la diferencia es de 3. Acá la diferencia es de 6. Ah, es fácil. Acá la diferencia es de 9. Acá la diferencia es de 1. Supongamos que el n que nos ingresaron fue 6, ¿no? Ingresamos esa lista. Cuando termine el programa tenemos que mostrar el número 9, que fue la mayor diferencia. Eso es lo que acabo de entender del enunciado. ¿Coincidimos o no? Una sucesión de números enteros ordenado en forma creciente. Hasta ahí es esta El 2 lista que está acá. consecutivo, el 1. Sí, no dice que la lista es toda consecutiva, que es 1, 2, 3. Bueno, ponele así. 3. Es lo mismo, ¿no? Puede haber algún número consecutivo y alguno no. Acá también hay un consecutivo. Ah, bueno, no entendí. Se supone que no son no consecutivos. Bueno, vamos a cambiar. Vamos a hacer así. 24. 4. Ahí está. Ninguno es consecutivo. ¿Estamos? Entonces este es el n y lo vamos ingresando y tenemos que comparar con el anterior y ver de cada uno la diferencia. Lo que pasa es que nos tenemos que, en los números sucesivos se refiere a esto, ¿no? El primer ingreso respecto al segundo, el segundo con el tercero y así. Y nos tenemos que quedar con la máxima diferencia. ¿Vos viste cuando les decían los profesores háganlo y se los dejo de tarea? Eso fue cuando no lo puede hacer. El viejo truco.
Bueno, vamos a guardamos este. No. Sí, guardamos. Y la cantidad de números a ingresar se la ponemos nosotros. Claro, en ese caso no es fijo, no es constante, es un valor variable, pero una vez que lo capturamos pasa a ser un valor conocido, porque va a ser n. Le damos un valor a n y ahí lo usamos como variable, claro, en el para. Exactamente. ¿Quién fue que me pidió este ejercicio? Yo porque lo vi feo, pero no, si quiere déjelo de tarea y se lo mando para el foro, así Daña también ve que trabajamos. No, después, no, está bien. ¿Y cómo hacemos para que el usuario entienda que no tienen que ser consecutivos los números? Sí, vas a tener que explicar y amablemente, y después lo tenés que validar adentro del programa. Si cuando vos ingresás el segundo número lo comparás con el anterior, vamos a tener que guardarlo al anterior, y ves que la diferencia entre los dos es 1, lo frenás. Le decís, no, este nuevo número que me estás ingresando no corresponde porque hay una diferencia con 1 del anterior, o sea, es consecutivo. Pero esas son las validaciones que todavía no estamos haciendo. Las vamos a empezar a hacer a partir de la próxima semana. Por lo tanto, ahora vamos a suponer que son no consecutivos. Igual a los fines del ejercicio va a dar lo mismo, porque que tenga diferencia 5, 3 o 1, nosotros nos vamos a quedar con la máxima diferencia. ¿Se entendió? Bueno, ejercicio, ¿cuál es? El 19. Creo que nunca lo había hecho esto. Hay muchos ejercicios que nosotros damos la presencialidad, íbamos, damos clases, hacíamos algunos, ustedes me preguntaban, yo me iba a mi casa, ustedes a la suya, y algunos quedaban sin hacer, pero no es que mandaban por el aula virtual o subían así, no, esto es un invento de la virtualidad. Creo que no lo hice jamás, al 19. Ninguno de ustedes, de sus ex compañeros del año anterior, lo debe haber hecho, pero bueno, siempre hay una primera vez. Ejercicio 19, del para. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer el n. Ese número que estamos buscando. Y ya sabemos que vamos a tener que hacer un para de 1 a n. Eso seguro. Y vamos a la variable i que se usa normalmente. Ahí va a ir desde 1, pero hasta n. Ahí viene todo bien. Y sabemos que al final de todo, esto cuando hablábamos de modularización, podríamos armar un modulito acá de lectura, uno de proceso y otro de mostrado, aunque la lectura sea una sentencia y el mostrar sea una también, ¿no? ¿Qué tendremos que mostrar? Alguna variable que nos diga la máxima diferencia entre números sucesivos, que es eso que estamos viendo cómo se calcula. La máxima diferencia entre números sucesivos, vamos a ponerle max, por ejemplo. Ahí ya sabemos cómo hacer la variable. Pero eso va a estar afuera. Ya sabemos el n y ya sabemos que tenemos que calcular esto. Bueno, ustedes hagan la parte de acá en medio. Y acá arriba tienen que poner que n y max son todos enteros. Vamos a trabajar con enteros. ¿Lo hacemos ahora? Y sí, no, lo vamos a hacer ahora entre todos. Pues no vamos a comer. No es que tengo hambre. ¿Ustedes comen? Sí. Espero que estén cocinando. Creo que sí. Estoy sintiendo un olorcito, me parece, por eso vamos a resolverlo rápido. Bueno, sabemos que vamos a iterar n veces. Y este es el esquema. Ustedes cuando van a resolver un algoritmo lo tendrían que representar gráficamente. Esta primera columna que está acá, lo hubiese hecho en Excel, ¿no? Más fácil. Esta sería la secuencia de números. Y esta segunda columna es la diferencia. La que vamos calculando es la diferencia entre los dos. Lo que nosotros tenemos que obtener de esta diferencia es el valor máximo. Por supuesto que no sabemos cuántos son, hasta que nos ingresen el valor de n. Una vez que nos ingresen el valor de n, nos dicen 5, vamos a tener que iterar 5 veces. Nos dicen 14, vamos a tener que iterar 14 veces. Y ahí adentro de la iteración, ¿por dónde empezarían ustedes? En guardar el valor que ingresan para después usarlo. El leer, ¿no? Sí. Leer un número. Vamos a ponerle el número, así. En base al ejemplo suponiendo que n vale 6, nos están ingresando el número 1. Y ahora
guardamos ese número en otra variable para después usarla. En una variable auxiliar, exactamente. Muy bien. Entonces vamos a poner una variable auxiliar, ¿se acuerdan como el ejercicio 14 o 15 de la secuencia? Entonces lo vamos a guardar. ¿Por qué lo vamos a guardar? Porque lo vamos a tener que comparar el nuevo número que me ingresan con el anterior. Le podemos poner anterior a esto, si quieren. Y leemos el nuevo número. Ahí vamos a tener un problemita, me parece. Acá vamos a poner. Y ahora tenemos el primer número leído acá, el segundo número leído acá. La diferencia entre el primer número y el segundo número. Entonces vamos a hacer la diferencia. ¿El primer número cuál es? Número. No. Pues ya lo pisé acá. El auxiliar. El anterior, o hacemos así, el segundo, el nuevo, menos el anterior. Ahí estaríamos con eso, resolviendo, haciendo 3, que tenemos en número, y 1 lo tenemos en anterior. Porque primero leímos el 1, después leímos el 3. Antes de volver a leer el nuevo número, lo guardamos a este en otra variable auxiliar para no perderlo. Y ahí tenemos la diferencia. Esta diferencia vamos a ponerlo por acá. No. Pero no me lo deja bajar. Él me lo va a sacar. Ahí está. Bueno. ¿Y ahora? Hay que usar un if. Guardarlo como mayor diferencia. Exacto. Lo que tenemos que hacer es un if. Porque hay que preguntar que si esta diferencia nueva es mayor, perdón, que alguna diferencia anterior que nos está faltando. Hay que, vamos a poner así. Si la diferencia es mayor que el máximo. Porque la tenemos que mostrar acá abajo. Esta es la máxima diferencia. Pero vamos a poner acá. Máxima diferencia. Y acá le vamos a poner máxima diferencia. Este no tiene valor, ¿no? Si esta nueva diferencia llega a ser mayor que la que teníamos, que ahora tenemos que ver cómo hacemos para calcularla, la tenemos que cambiar. O sea que la nueva máxima diferencia es esa nueva. Epa, que está ahí. Y si no, dejamos la que está. Ahora, cuando damos hay que hacerle un valor a max. Claro, hay que asignarle un valor a esta. En realidad lo que habría que hacer es, antes del, para mí, ¿no? Antes de empezar a iterar, tenemos que ya tener una primera diferencia. Yo pondría la lectura por acá y haría, porque si no cuando damos vuelta empezamos a leer más números, pero no tenemos valor. Entonces yo haría que la máxima diferencia, esa que estamos buscando, sea el primer número leído menos ¿Y por qué no cargar directamente a máxima diferencia al 0 al principio? También. Vamos a ver acá cómo depende cómo empecemos a iterar, a ver cómo nos queda. Entonces leemos un número, la máxima diferencia en este caso, sí, la vamos a poner en 0. Ahí está. Porque de hecho, para este primer número no hay diferencia, porque el primero. Necesitamos el segundo número para nuestra primera diferencia. Entonces leemos el primer número de la secuencia y la máxima diferencia en 0. Estaríamos parados acá, ¿no? En esta primera iteración, que está fuera del par.
si hacemos eso, para mí el para tiene que ir de 2 a n, porque ya hicimos una lectura previa de este número. Eso también les puede pasar a veces, que ustedes no necesariamente van a iterar desde 1 hasta un determinado valor. De hecho, si ya hicimos la lectura del primer número, acá tenemos que iterar 5 veces, si el n es 6, porque ya hicimos una lectura previa. Guardo ese número leído en una variable anterior y leo el nuevo, en la variable número, ¿no? Lo estamos pisando. O sea que ahora en anterior tenemos el 1 y en nuevo tenemos el número, tenemos el 3. Hacemos la diferencia entre número y anterior y la comparamos. Acá va a estar, por ejemplo, el valor 2, según el ejemplo este que estamos haciendo, porque vamos a hacer 3 menos 1, y la vamos a comparar con el 0 la primera vez, nos va a dar obviamente verdadero o positivo, el sí, y la vamos a guardar a ese valor 2. Por ahora nuestra máxima diferencia es 2, porque de hecho es la primera que tenemos. Después venimos para acá, en la iteración siguiente, ese último número lo guardamos, o sea que vamos a guardar en anterior ahora el 3. Y leemos el nuevo número, que sería el 5. Estaríamos en la tercera iteración, en la segunda iteración del for, pero con el i en 3 ya, ¿no? Hacemos la diferencia. Si la diferencia, esta nueva, es mayor que la que teníamos guardada, o sea, por ejemplo, que el 3 es mayor que el 2, porque en la diferencia máxima hasta ahora teníamos un 2, la nueva diferencia es un 3, la cambiamos. Si no, no. Y así como termina, ya está, listo, espectacular. Me parece que anda. ¿Usted qué opina? Profe, ¿y cómo se hace para que no sean consecutivos? A veces, como le dijimos recién, no estamos validando la entrada de datos. Cuando veamos el repetir o el while, o sea, el mientras o el repetir, el while o el repeat until, o en otro lenguaje se llama while o do while, lo que hacemos es, cuando, por ejemplo, leemos el nuevo número acá adentro, lo vamos a encerrar en una estructura repetitiva que hasta que no sea mayor en la diferencia en 1 respecto del anterior, le vamos a decir, no podés, este número no es válido porque no me estás, porque es consecutivo. O porque es inferior, porque alguien me puede utilizar el 3 y después me pone el 1, es al revés. La idea es que está un ejercicio para practicar, ¿no? Esto es como que sean en orden creciente los enteros. Entonces nosotros tenemos que validarlo, supuestamente, ahora no, pero cuando lo sepamos, habría que validar que esta lectura que está acá, que va a ser la segunda lectura, o la tercera, o la cuarta, ¿sí? La comparamos con la anterior, y si la diferencia es menor o igual a 1, quiere decir que o es consecutivo, o es igual, o es negativo. Entonces, o es menor a 2, por ejemplo, entonces quiere decir que está mal. Y ahí lo frenamos y se lo volvemos a pedir al número hasta que esté bien. Eso se llama validación de ingreso de datos. Ahora vamos a suponer, como todos los ejercicios que estamos haciendo desde el principio de año, que nos están ingresando los datos adecuados, digamos. No lo estamos frenando. Eso es como cuando pones la contraseña que te pide. Claro. La contraseña Si correcta. enviaron un formulario web y se olvidan de cargar una cajita, lo frena y le ponen un asterisco en rojo porque es un dato obligatorio y no está cargado. O ponen un valor que no corresponde, por ejemplo, una fecha de nacimiento, y estás creando tu mail y pones una fecha de nacimiento de una persona que no, respecto a la fecha actual, no tiene 18 años o más. Entonces te dice, no, está mal. Y dice, me equivoqué en el año. En vez de ponerle que nací en el 82, le puse que nací en el 2012. Esas son las validaciones que se hacen. Acá, en este paradigma imperativo estructurado, las validaciones las vamos a hacer con las estructuras repetitivas, porque encerramos una caja adentro de una estructura que hasta que no esté con los datos que nosotros esperamos en el entorno que estamos esperando que nos ingresen, no lo vamos a dejar avanzar. Bueno, ¿y están de acuerdo con esto o no? Sí, profe. Vamos a programarlo, a ver qué tal anda. Esto es el n, acá hay un número,
anterior, en la diferencia y la diferencia máxima. Vieron que ya todo esto van a ser enteros. Ya las complicaciones de los ejercicios requieren un esfuerzo lógico mayor. A medida que van avanzando las estructuras de datos que vamos viendo, acá empezamos a interactuar. Tenemos la secuencia, pero también tenemos un para, y adentro de un para tenemos un if, o un si. Y tenemos que ver cómo los estructuramos, los encadenamos, como para llegar al resultado que nos están pidiendo, de acuerdo al problema que queremos resolver. Bueno, tenemos un par de lecturas. Primero el n, le vamos a poner acá cantidad de la serie, ese número que estamos buscando, y que es entero, y el primer número. Vamos a ponerlo así. Número 1. Y así usamos el i después. Y después vamos a iterar con i, que está faltando acá definir, porque también es una variable. Hay que poner int en vez de float, profe. Sí, vamos a poner int, porque vamos a trabajar todo con entero. Y vamos a iterar desde 2, para que el i tome el valor 2, hasta, como ya sabemos, n más 1. ¿No? Acá no les queda otra que sumar 1, porque no sabemos lo que hay adentro de n. Pero le ponemos 2 porque la primera lectura, el i en 1, ya ocurrió afuera. Respetando la lógica que tenemos acá. Nada más que acá le sumamos 1 por una cuestión de Python nada más. Entonces dijimos que al anterior le asignamos número. O sea que, justo acá estamos haciendo reuso a full de la anterior, le hacemos una asignación interna de la variable número, la que leímos acá. Y después dijimos leer el próximo número y sacar la diferencia. O sea que acá volveríamos a leer el próximo número, pero acá sería número i, cuando el i tome el valor 2, a ver si no me da error ahí, cuando lo hagamos, entero, sacamos la diferencia, ¿cómo le pusimos? Diferencia. Diff. Acá nos faltó una asignación de la diferencia máxima en 0. Vieron que al declararlo arriba las variables, cuando ustedes ya la van escribiendo, les va sugiriendo el nombre. Eso también es una manera de no ir equivocándose con los nombres de las variables, porque ya la escribimos una vez acá arriba. Bueno. Y la diferencia es número menos anterior. Y acá tenemos que hacer un if, ¿no? Si esa diferencia es mayor que esta, que la primera vez va a ser verdadero seguro. Y poníamos un 2 puntos, y si era así, la nueva diferencia máxima por el verdadero, no tenemos else acá, vamos a asignar if. Si no, no hacemos nada. Y listo. Después ustedes lo prueban, no lo ejecuto ni loco esto. Vamos a poner, esto no va a servir de nada. Lo que sí vamos a necesitar, sí, vamos a poner unos print acá, esto lo vamos a guardar, pero afuera del for. Para una vez que terminemos de ingresar los números, nos deje un par de renglones. Y acá tenemos que poner ese cartelito que pusimos, ¿no? La diferencia máxima es ¿cuál? ¿Qué variable? ¿Dónde la vamos a tener si funciona todo bien?
El Digmax. Diferencia max. Digmax. Ahí está. Y vamos a cambiarle el nombre. Este sí lo vamos a guardar porque este si llega a andar vale oro, ¿no? Otro precio tiene este. 19. Ya lo puedo dar a partir del año que viene en la presencialidad. No, lo tengo que comprar. Está loco. Bueno. ¿Repasamos o ejecutamos nomás? Porque es frustrante cuando te da error. Ejecuta. Entonces N, acá ingresamos el número, entero, input, la diferencia máxima en 0, acá de 2 a n más 1, asignamos la variable auxiliar AND, todo adentro del for, volvemos a ingresar el número, para pasarlo a entero, hacemos la diferencia con el anterior. Ahí la línea 11 no va a dar error nuevamente. Y estoy pensando en eso, pero bueno, vamos a ver. Si no, estos chiches sabe cómo vuelan, ¿no? No, desaparecen automáticamente. Y si esto da verdadero, hacemos el cambio. Cuando termine todo de ingresar los números, vamos a poner un n chiquito obviamente al principio, nos tendría que mostrar la diferencia. Bueno, vamos a ver. Cantidad de la serie, vamos a poner 5. El primer número. Ahora vamos a repetir lo que tenemos acá. Vamos a hacer 3, 5, 11, 20 y 24. Y me tiene que dar 9, ¿no? 3, y hay error. Sí, ¿verdad? No les gusta esto. Claro, como que dice que se le puede pasar un solo argumento. Sí, no le gusta encadenar los... Hay que hacerlo con un print. Claro. Profe, el for Hacer un print. Claro, sí. El for no tenía que poner nada para cerrarlo. No se cierra, no sé. No, todo lo que está acá adentro se ejecuta en el for. Esto para que funcione hay que hacer así, un print. Ahora me acordé. Un print de todo esto. Para poner el cartelito, lo que pasa es que me va a pedir el número abajo, no al lado. Pero bueno, después lo cambiamos arriba también. Y acá sí, hacer un input. Así como está, peladito. Entonces acá toma el ingreso, lo pasa entero y se lo da número. Vamos a ver ahí. Vamos a poner 5, número 1, no me acuerdo que creo un 3. ¿Ven? El saltito este que pega. Entonces ahora ya nos agrandamos. Profe, ¿Qué? ¿no se podrá poner un punto y coma y ponerlo al costado o te va a tirar error? No, el punto y coma no. No sé, creo que no. Parece que no. Pero no importa, ahí ya lo hacemos así, queda lindo. ¿No les gusta? No, está bien, profe. Está bien. Cantidad de la serie, vamos a poner 6. Oh, la puta madre. Ay, no le gustó. Ah, porque ahí no tiene valor. Qué bueno. Número 1. Vieron ahí, yo puse I, y cuando quiere mostrar el lenguaje I, no sabe cuánto vale. Acá sí sabe porque estaba dentro de un for. Esa es la diferencia. Lo estoy poniendo acá arriba para que quede abajo la entrada después de cada mensajito de texto. No pierdan el tiempo con todo esto. Cuando ustedes están resolviéndolo, lo importante es que funcione el programa. Después sí le van agregando todos los chiches que no sirven para nada. Número 1, vamos a ponerle, habíamos puesto el número 2, vamos a repetir acá esta prueba de escritorio que habíamos hecho para entender el programa y después para probarlo, a ver si responde. 3, 5, 11, 20 y 24, acuérdense. ¿Dónde está? Este era el que había dado error. Acá está. 3. El número 3, este es el valor de i que va tomando. Vieron que arrancó con el 2 en la primera iteración. 5, habíamos dicho. 11, 20. Acá el i va valiendo 5, pero como yo le puse un N6, va a seguir. Y va a ser la sexta iteración, porque el N vale 6, pero porque yo le puse más 1, en el caso de Python, ¿no? Si no hubiese saltado. Bueno, listo.
que le puedo cobrar. Bueno, eso es lo que estamos buscando que ustedes resuelvan. Entender las estructuras de control nuevas que vamos dando, que son varias, que van a ir viendo, y que les son de herramienta para resolver problemas. A medida que tengan más estructuras de control en la programación o en la diagramación, más problemas complejos van a poder resolver. Lo que después tenemos que agregarle es la otra parte, no solo estructuras de control, como la secuencia o la bifurcación o la selección múltiple o las iteraciones como esta del paro, del mientras, del repetir, sino la otra pata que es la de la estructura de datos. Por eso la materia se llama algoritmo y estructura de datos. Acá estamos haciendo mucho algoritmo, pero estamos medio pobres de estructura de datos porque trabajamos solo con variables simples. Entonces, a medida que vamos avanzando con la estructura de control, en paralelo después le vamos a empezar a dar más estructuras de datos, donde almacenar los datos. No solamente en variables simples, sino que vamos a ver en variables compuestas, donde podemos poner múltiples datos dentro de una misma variable. Vamos a ver el concepto de registro, donde podemos combinar los tipos de datos de las variables en un mismo formato. Y después vamos a ver cómo lo podemos guardar en el disco, porque todo esto acá cerramos y termina, ¿no? Esta serie, este cálculo se terminó. Ahora, ¿cómo haríamos para guardar, como en el caso del trabajo práctico, los datos de las ciudades, los datos de las empresas, los datos de las edificaciones que vamos haciendo en cada empresa, en cada ciudad, emulando lo que sería una futura base de datos? Nosotros vamos a trabajar con archivos, que llamamos archivos de texto, o binarios, mejor dicho, guardados en el disco, digamos. Pero sería el comportamiento similar. Eso es lo último que vamos a ver, entonces ustedes con eso van a tener la posibilidad de armar como una especie de sistema completo, con entrada de datos, cálculos, guardado de información, recuperación de información en la memoria auxiliar o secundaria o en el disco, y que esos datos sean persistentes, que no se pierdan, y el mostrado de información, ¿no? Porque justamente ingeniería en sistemas de información, todo esto es para darle información al que va a interactuar con nuestros programas. Bueno, muy bien, ahí lo tienen resuelto ya. Después les subo esta solución y la anterior a la lista de programas resueltos en Python, pero acuérdense que primero lo tienen que hacer en Chapin, ¿no? Acá tienen el Chapin, le sacan un print screen, hay una foto, al zoom, yo lo saludo acá. Ahí pasa. Y nos vamos. Claro. ¿Listo? Sí, profe. ¿Se entendió? Este es un poco más difícil que los anteriores. Por eso está al final de la... Es que acá en el programita vos podés ir subiendo la variable, asignarlo arriba. Lo hiciste en el papel, te diste cuenta que al principio tenía que asignarle un valor a una variable para que en parte de ahí tenés que borrar todo y empezar todo otra vez. Es frustrante. Ese es el problema de la diagramación gráfica, donde te equivocaste en algo, por eso vayan haciendo borradores hasta que les salga. Consíganse muchas hojas borrador. Pero bueno, es la manera de... Lo que pasa es que cuando nosotros los evaluamos, si les dejamos usar esto, no sabemos si se lo están pasando entre ustedes, como es virtual. Puede hacerlo uno y se lo pasa por WhatsApp al otro, el otro lo recibe, lo levanta, le cambia el nombre de la variable y está bárbaro. Entonces, haciéndolo en lápiz y papel, aseguramos la autenticidad del autor, que es el de ustedes, ¿no? Porque lo hacen, le sacan una foto y lo suben. Ya es más difícil que se copie, porque si no quedaría muy evidente la copia. También lo pueden hacer en lápiz y papel, le sacan una foto, se lo pasan, ustedes lo miran, lo traducen, pero bueno, ya es más difícil. Es por en eso. lápiz y papel hacemos los tabulados, todo, ¿no? O sea, marcamos todo. O sea, así como está este. Porque son los gráficos que... Pero para Python me parece que dice. Sí, para Python hablo. O sea, no, Python lo usan con un editor, no lo escriben. Lo que yo les estaba hablando de los diagramas. No, pero en el parcial, por ejemplo, no toma Python también, a mano. En el parcial a veces le pueden pedir algo de código y ahí sí lo pueden escribir, pero en general lo que se evalúa es el Chapin. Por ahí les pueden pedir una partecita de código, o que lo empiecen a escribir. Profe, y si nos confundimos ahí en el medio de todo el coso, ¿cómo hacemos? ¿Tenemos que borrar todo? Y conocer la frase, mandale saludo y sigue la frase, ¿no? Y sí. Va dejando mucho espacio. Sí, lo van haciendo. Por eso también lo que vamos a ver después es que no vamos a terminar haciendo un único Chapin, sino que lo vamos modularizando.
Claro, no se ocupa la profe. Pero sí, van haciendo borradores y después cuando les va cerrando lo van terminando bien. Pero es todo, por eso es toda una práctica que hay que adquirir, no es tan fácil. Y yo necesito usar esto para mostrárselo, porque si no estaríamos al horno. Yo tengo que poner un pizarrón por acá, una camarita y hacerlo ahí. ¿Por qué va de 2 a n? ¿Por qué empieza de 2? ¿Acá? Ahí. Porque ya hicimos una lectura previa. Entonces, si nos ponen un n en 6, tenemos que leer 6 números. El primero lo leímos acá afuera, por lo tanto nos faltan leer 5 números, de 2 hasta 6. Y hacemos la lectura previa para que podamos hacer esta asignación y la nueva lectura acá adentro. Porque si este número lo ponemos acá adentro, cuando iteramos en el for, la primera vez nos va a servir, porque leemos el primer número, lo guardamos y leemos el segundo. Pero cuando volvamos a iterar, estamos leyendo si este número estaría acá, acá, ¿no? Ahí. Se fue. A ver. ¿Este no le gusta? Ahí, tampoco. Y este acá, tampoco. A ver ahí. Ponga el otro abajo, agarra el de No pasa arriba. nada, profe. Se entendió. ¿Cómo es la estrategia? Agarra el de arriba y trate de ponerlo abajo. Pero no me deja bajarlo. Solo subir. Ah, use el otro programa. Qué porquería. Vuelve al programa anterior. Bueno, si este estuviese acá arriba, leer número, la primera vez va a andar, porque leemos el número, lo asignamos y leemos el otro. Entonces ahí podemos calcular la diferencia. Pero esta segunda lectura que está acá, cuando da la vuelta, volvemos a pedir otro número. Entonces estamos leyendo 2 números consecutivos, vamos a perder uno. ¿Entendió? Sí. Ahí está. Pero qué hijo de puta. Ahí. Ahí está. Si hubiésemos hecho esta solución, y acá con 1, ¿no? Sería que fue lo que cuando empezamos a resolverlo dijimos, bueno, vamos a iterar de 1 hasta n, leemos el primer número, que sería el 1, lo guardamos en la variable auxiliar, leemos el segundo número, que sería el 3, hacemos la diferencia, la comparamos, la diferencia me va a dar 2 y la guardamos. Acá en número leímos el 3. Cuando venimos para acá, me va a pedir el nuevo número. Y va a ser el 5. Bueno, capaz que anden. Y lo guardamos, no, es lo mismo. Hay que cargar 2 veces cada número, ¿no? Acá cargamos el primero, acá cargamos el segundo. Claro, pero no pisaría el 3 que está en el segundo cuando vos lo cargas, porque está en la variable número. Vos cargas el 5 y pisas el 3. Debería poner otra variable auxiliar. Sí, quedaría más complejo, porque si no, esta lectura de número, volvemos para acá y tenemos otra lectura, o sea, tenemos 2 lecturas consecutivas. Al tener 2 lecturas consecutivas, vamos a perder, supongamos, leemos el 3 y después leemos el 5 y vamos a pisar y no podemos sacar la diferencia. Y no va a andar bien. Sí, no tenemos que tener más variables, ¿no? Para un primer número y un segundo número y así sucesivamente, o más variables auxiliares. Entonces, una forma más prolija es mandarlo para acá arriba, hacer una primera lectura y acá adentro es guardar la anterior y leer la nueva. O sea que cuando empieza a dar vuelta, guardamos la anterior, que es esta, y leemos una nueva. Después, cuando vuelve a dar vuelta, guardamos la anterior, que es la lectura esta, que está en amarillo, y volvemos a leer una nueva. Pero para eso, para que no pasarnos de iteraciones, ponemos un 2. Porque ya la primera lectura está hecha afuera. Eso lo van a ver bastante frecuente en las búsquedas de máximos y mínimos, que hay una lectura previa, que eso es nuestro primer máximo o nuestro primer mínimo, y después empezamos a hacer la lectura de los demás valores. Por supuesto que para el operador del programa es transparente, ¿no? Por eso yo le cambié acá arriba, para que quede igual, no se va a dar cuenta nunca. Aunque esta está fuera del para, y desde el 2 al 6 está dentro del para.
pero para él ingresó 6 números y listo. Visualmente. Bueno, ¿lo tienen ahí el diagrama? La codificación, el código se lo subo. Y acá tienen el diagrama. No les cobro nada. ¿Es gratis? Muchas gracias. Es gratis, profe, no cobra nada. No cobro nada, pero porque me pagan a mí, porque si no, yo estaría acá. Lo paga el Estado. Obviamente. Nosotros, en realidad. Ya lo estamos indirectamente. Gracias. Faltaría que ahora... Perdón, porque les cobramos impuestos. No, de los maestros y profesores no tenemos problema. No, los maestros no sé, con esa casta yo no me junto. Nosotros estamos en otro nivel. A los maestros que vayan a dar clases presenciales con barbijo. Nosotros no. Tenemos privilegio. Y encima nos vacunan. No sé para qué nos vacunan a nosotros si no vamos a dar clases, pero bueno, es así. A mí me llamaron y yo fui. No sé qué había dentro de la jeringa, pero bueno, no quise ni preguntar. Ni miré. Agua. Sí, con suerte, un poquito de azúcar y ya está. Suerito. Bueno, estén atentos al fin de semana. Esto, si lo quieren volver a revisar, háganlo. Cualquier cosa me preguntan ahí en el foro. Yo les subo esto nuevo que hicimos, la codificación ahí en el Drive. Y fíjense en el fin de semana, porque ahí sí van a tener todo el material que falta aprender para dentro de 15 días entregar el trabajo práctico. Así que el viernes que viene y el otro, para el que no lo pudo entregar todavía, lo vamos a dedicar a ver a esos temas nuevos y cómo lo aplicaríamos en el trabajo práctico. Bueno.